Derecha arriba y dígale: Señor, te necesito. Vine a escucharte a ti, Señor Jesús. Quiero que por favor hables a mi corazón, Señor. Habla por favor a mi espíritu, Señor Jesús. Transforma mi vida, Señor, y permite que hoy sea un día de bendición, Señor Jesús, donde mi vida sea transformada en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia dice amén. Muy bien. Estaba leyendo de cómo los animales tienen diferentes tipos de mecanismo de defensa para protegerse de los depredadores. Me llamaron la atención tres animales. Uno de ellos es uno que se llama el camaleón. El camaleón es un pequeño reptil que su mecanismo de defensa es cambiar de color. Cuando ve un depredador, él puede o tiene la capacidad de camuflarse cambiando de color. Sucede algo en su cuerpo para de esa manera pasar inadvertido de sus depredadores. Otro animal que me llamó la atención es un gusano que se llama el milpies. Y este gusanito tiene la capacidad para iluminar en la oscuridad. Hay un proceso químico en su cuerpo que le permite iluminar, y de esa manera los depredadores sencillamente como que salen por otro lado. Otro animal que me llamó la atención, que también tiene un mecanismo de defensa especial, es la anguila. Cuando la anguila se siente amenazada, puede producir descargas eléctricas a sus depredadores y de esa manera pues los ahuyenta. Los seres humanos también tenemos diferentes mecanismos de defensa para nuestra protección. ¿Cuántos lo sabían? Por ejemplo, a nivel fisiológico, el Señor nos ha dotado a cada uno de un sistema inmunológico. El sistema inmunológico es el sistema de defensas que tenemos en el organismo para contrarrestar todo tipo de enfermedades y evitar infecciones. Por lo tanto, cuando nuestro cuerpo se siente atacado por alguna infección, la manifestación está en una de ellas. Uno de los síntomas puede ser la fiebre. El cuerpo se pone caliente y significa que el sistema inmune de nuestro cuerpo está reaccionando para contrarrestar esa infección. Cuando tenemos un golpe, una contusión en un tejido blando, por ejemplo, inmediatamente la respuesta del cuerpo es producir inflamación en esos tejidos, y eso significa que el cuerpo está trabajando para contrarrestar esto, tratando así de reparar esos tejidos. Cuando pensaba en estos mecanismos de defensa, pensaba que como cristianos debemos desarrollar mecanismos de defensa, pero a nivel espiritual. ¿Quién dice amén? ¿Por qué, mis hermanos? Realmente hay muchas razones. Usted y yo necesitamos desarrollar mecanismos de defensa porque nosotros estamos expuestos a muchos ataques del enemigo, a diferentes peligros, a diferentes situaciones que se pueden llegar a presentar. Además de ello, la Biblia dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y estudiando un poco este tema, me he dado cuenta que hay muchos cristianos que están desprotegidos. Cuando estudiaba este tema para compartirlo, me he dado cuenta que hay mucho cristiano desarmado que no ha desarrollado mecanismos de defensa en su vida y que no sabe cómo defenderse. Por esa razón, esta mañana todavía, si uno llega aquí a las 5 de la mañana y no sabe qué hora es, pero a esta hora de la mañana vamos a ver algo que hemos titulado mecanismos de defensa. Por favor, apunte eso en su mente, en un cuaderno, en el celular, en algún lado, que cuando le pregunten qué usted vio en la iglesia, usted va: yo vi una conferencia llamada mecanismos de defensa. Y vamos por favor a la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante. Mire lo que dice la escritura. Léalo conmigo, por favor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Maravilloso Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Hoy venimos delante de ti, Señor, con toda humildad para que tú, por favor, hables a cada corazón, independientemente de la necesidad que tengan. Por favor, glorifícate, Señor Jesús, y permite que tu palabra pueda ser proclamada, Señor, glorificándote a ti primero, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Hoy vamos a ver algo que hemos titulado mecanismos de defensa. ¿Pero por qué? Básicamente porque necesitamos nosotros como cristianos saber tres cosas. Lo primero que tenemos que saber es cómo defendernos. Otra cosa que usted tiene que saber es qué hacer en determinadas circunstancias. Otra cosa que nosotros necesitamos conocer es saber qué nos puede ayudar cuando enfrentamos diferentes situaciones. Yo me imagino que el apóstol Pablo pensó exactamente lo mismo al escribir la carta a los Efesios. El apóstol Pablo, es importante contextualizar en qué momento está escribiendo la carta. El apóstol Pablo está en prisión y allí en la cárcel, desde la prisión, le dice varias recomendaciones a la iglesia de Éfeso, a los efesios. Primero, les hace saber que ellos están en un campo de batalla. Así que no es un juego el cristianismo. Hay un campo de batalla espiritual. Pero también los anima a permanecer a pesar de las circunstancias negativas que se podían llegar a presentar. En otras palabras, él le dice a la iglesia a los Efesios, no podemos estar viviendo nuestra vida cristiana relajados. Tenemos que vivir en nuestra vida cristiana entendiendo que estamos en un campo de batalla. Otra cosa importante que él quiere decirle a ellos es que básicamente los exhorta para que ellos estén armados espiritualmente, para que ellos puedan protegerse en ese campo de batalla espiritual. Por lo tanto, lo que hoy vamos a tratar de responder es la pregunta: ¿qué debo hacer yo para activar en mi vida un sistema de defensa espiritual? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que eso se active en mi vida? Y yo quiero que vayamos a la palabra, al capítulo 6, versículo 10, para que podamos ver una luz a esta pregunta. Lo primero que el apóstol le dice a la iglesia es, en el versículo 10, léalo conmigo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Iglesia, por favor, ayúdeme. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo primero que el apóstol está diciendo a la iglesia es que para activar el mecanismo de defensa espiritual en ellos debían aceptar el desafío a ser cristianos robustos, a ser cristianos fuertes. ¿Quién dice amén? Si usted quiere activar su sistema de defensa espiritual, usted también debe aceptar exactamente el mismo desafío a ser un cristiano fuerte, a ser un cristiano robusto. ¿Quién dice amén? ¿Cuántos dicen amén? Pablo está escribiendo desde la prisión. Yo quiero que usted trate de imaginar ese escenario. Una persona que está encarcelada, seguramente en ese tiempo, en el tiempo del apóstol Pablo, les colocaban cadenas a las personas en esas cárceles terribles. O sea que él está experimentando cosas no muy buenas, no la está pasando bien, hay ataques, está experimentando pruebas, momentos de dificultad. Y él sabe que la manera para salir victorioso en ese momento es a través de un espíritu robusto, fuerte y fortalecido en el Señor. Porque cuando el Señor fortalece nuestras vidas, a pesar de estar en una cárcel, en la situación que estemos viviendo, el Señor nos va a sacar en victoria. ¿Quién dice amén? Eso lo sabía él. Él sabía que la situación estaba difícil, pero él tenía que tener un espíritu fuerte. Y es más, lo estaba teniendo. Por eso le escribe a la iglesia: ustedes necesitan ser cristianos fuertes, robustos. ¿Quién dice amén?
¿Qué es robusto? Cuando usted va al diccionario, robusto dice que es regularmente grueso, de complexión fuerte y con buena salud. Lo primero que se me viene a la mente es un tronco de complexión fuerte, gruesa y con buena salud. Eso es algo robusto. En otras palabras, así debemos estar cada uno de nosotros, como un árbol fuerte junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará, lo que dice el Salmo 1. ¿Cuántos han escuchado o leído el Salmo 1? Amén, yo creo que todos. Pero ¿qué es lo interesante con todo esto? Que es que cuando pensamos en la mayoría de cristianos, obviamente ninguno de ustedes, no estoy hablando de ninguno de ustedes, cuando pensamos en la mayoría de cristianos, ni son gruesos, ni son fuertes, ni tienen buena salud espiritual. ¿Aló? Por lo tanto, quiero presentarle tres tipos de cristianos que no son muy fuertes. El primer tipo de cristiano que quiero presentarle esta mañana es el cristiano débil. Por favor, mírenlo en su pantalla. Ese es el cristiano débil. El cristiano débil es ese cristiano que viene a todos los domingos a la iglesia, no se pierde servicio, siempre está activo en la iglesia. Pero ¿sabe qué pasa con ese hermano cuando llega a su casa? A pesar de recibir la bendición, escúcheme bien, cualquier cosa le hace perder la bendición que ya recibió. Cualquier cosa lo hace caer. ¿Aló? No sé si de pronto alguien se siente identificado. Por favor, no diga amén. Hay gente que dice amén a todo. El segundo cristiano que quiero presentarle es el cristiano desnutrido. Por favor, mírelo en la pantalla, identifíquelo. Lo está saludando, dígale bendiciones. Este cristiano es caracterizado porque es desnutrido, pero obviamente en la parte espiritual. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra. Le dicen, hermano, busque Primera de Concordancia, y se queda media hora buscando Primera de Concordancia. Es el cristiano que, aunque asiste a la iglesia, nunca va a las escrituras, no sabe nada de la palabra de Dios, aunque asiste a la iglesia. ¿Aló? ¿Hay alguien? A eso hay que decir amén, mis hermanos. Tercer tipo de cristiano es el cristiano llorón. El cristiano llorón es el cristiano que no es capaz. Por favor, Josué, si me ayudas para que las personas puedan ver al cristiano llorón a la voz de 1, 2 y 3. Ahí está. Ese es el cristiano llorón. El cristiano llorón es caracterizado por algo. Lo caracteriza su forma de afrontar las pruebas y los desafíos de la vida. Por lo tanto, es una persona que todo el tiempo se está quejando y está llorando. Le tocó la peor familia, le tocó vivir en el peor lugar, su vida es un desastre. Y aunque asiste a la iglesia, todo el tiempo se está quejando. ¿Qué le parecen estos tres cristianos? Terribles, ¿no? Pero cuando pensamos hacia adentro nos damos cuenta que de todos tenemos un poquito. ¿Aló? A veces somos un poquito débiles. A veces nos falta alimento espiritual. Y a veces nos quejamos como cualquier persona, ¿sí o no? Ah, no, discúlpeme, ustedes no se quejan nunca. Yo soy el único que nos quejamos. Y los de los otros cultos también se quejaban. No, mentira. Cuando el apóstol Pablo le dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, lo que acabamos de leer, básicamente les está haciendo un llamado a la iglesia a que ellos puedan robustecer su vida espiritual. En otras palabras, mi hermano, usted debe buscar ser un cristiano fuerte. ¿Quién dice amén? Él, cuando les dice esto, le está haciendo un llamado a ser cristianos fuertes, a ser hombres y mujeres vigorosos espiritualmente. Pero mire lo que dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien
devorar. ¿Sabe qué está pasando hoy en día, mi hermano? El enemigo está atacando a la iglesia y muchas personas están cayendo y están perdiendo la batalla con el enemigo. Nosotros que estamos aquí en la iglesia constantemente tenemos que escuchar muchas historias. Y hermanos de nosotros, hermanos suyos, ¿cuántos sabían que la persona que está a su lado es su hermano? ¿Cuántos sabían eso? Somos hermanos porque tenemos un mismo Padre, que es nuestro Padre Celestial. Somos hermanos en Cristo. Muchos hermanos están perdiendo la batalla con el enemigo, porque su situación financiera está tan terrible que están tomando malas decisiones, porque su familia está viviendo una crisis y se están separando, están rompiendo matrimonios, rompiendo hogares. Tenemos que llegar aquí a escuchar madres desesperadas que no saben qué hacer con sus hijos, y sentimos que a veces el pueblo de Dios está perdiendo la batalla con el enemigo. El enemigo se levanta, las situaciones se levantan en nuestra vida y muchos de ellos no saben cómo actuar. Escuche esto: detrás de una persona que cae hay un cristiano débil. Hay un cristiano que simplemente viene a la iglesia cada 8 días, pero nunca se ha comprometido con el Señor. La pregunta es: ¿qué debe hacer la iglesia para ser fuerte? Obviamente ya entendimos que el apóstol le está diciendo a ellos: ustedes no pueden conformarse con simplemente venir a una iglesia. Ustedes tienen que levantarse como hombres y mujeres robustos, fuertes de espíritu. ¿Quién dice amén? Ese es el llamado, pero ¿cómo lo hacemos, mis hermanos? Ya sabemos que tenemos que ser fuertes. Ya sabemos que allá hay tentaciones. Sabemos que las situaciones a veces se complican. Sabemos que a veces hay crisis y que tenemos que ser fuertes. Pero ¿cómo lo hacemos? Por lo demás, hermanos míos, dice el versículo 10, fortaleceos en el Señor. ¿Y qué? Iglesia, por favor, léalo conmigo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escúcheme bien: es en Jesucristo que nosotros encontramos la fuente de poder. ¿Cómo hacemos? En Cristo está la fuente de nuestro poder, mi hermano. Buscad vuestra fuente de poder en el Señor, dice otra versión, y en la potencia de su fuerza. Cuando usted va a la escritura, la Biblia nos habla de un hermano nuestro que se llamaba Timoteo, que en algún momento de su vida se sintió un poco débil, así como muchos de nosotros a veces nos sentimos débiles. Pero el apóstol Pablo, que también estaba preso, le escribe una carta, la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Mire lo que dice la escritura, el consejo de Pablo a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuál fue el consejo del apóstol Pablo a ese hermano que se sentía débil? Le dice: mi hermano, usted necesita avivar el fuego del don de Dios que está en usted. Por favor, ayúdame, quiero mostrarte algo rápidamente. ¿Qué es avivar? Dígale a la persona que tiene a su lado: ¿qué es avivar? Pregúntele. Y avivar es como prender una vela. Yo voy a tratar de mostrarle un ejemplo rápidamente. Espero que esto me prenda y funcione. Listo, aquí está. Imagínese que este es el corazón de Timoteo, o más bien, imagínese que este era el corazón de Timoteo. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Aviva el fuego que está en tu corazón. O sea que avivar es como prender, como encender. ¿Quién dice amén? Queridos amigos y hermanos, en la vida cristiana usted la vive o encendido o apagado. Usted puede llevar muchos años en la iglesia, pero a veces estar apagado. Hay gente que lleva más poquito tiempo
y logra conectarse con Dios de una manera que algo se enciende, una llama se enciende en su corazón. Así que usted decide cómo vivir. Timoteo me parece que estaba experimentando dificultades y el consejo de Pablo fue: usted necesita avivar el fuego. ¿Por qué, mis hermanos? Hay gente que uno le pregunta, ¿pero por qué? Mejor dicho, este es un concepto que ya se conoce. Quizás ustedes ya han escuchado el pasaje que yo acabo de mencionar y sabemos que necesitamos en Cristo estar avivados. ¿Pero por qué? Entonces le preguntan a alguien: ¿y usted por qué tiene que estar avivado? Porque es que en la iglesia me dijeron que había que estar avivado. Escuche esto: usted tiene que actuar con entendimiento. Es que en la iglesia me dijeron. No, señor, lea la palabra. Por favor, colócalo otra vez. Mire lo que pasa cuando usted se aviva. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 6. Por lo cual te aconsejo que ¿qué? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En otras palabras, cuando usted le permite al Espíritu Santo avivar su corazón, en usted inmediatamente se activa el poder de Dios, el amor de Dios y el dominio propio. Yo no quiero que usted salga de aquí: sí, tengo que avivarme. No, lea la palabra. Cuando usted aviva su corazón, mi hermano, se activa el poder de Dios en su vida. Escúcheme bien, hay muchos cristianos que viven en derrota todo el tiempo porque está apagado. ¿Qué cuento de poder? ¿Qué cuento de dominio propio? ¿Qué cuento de amor? Trata mal a su familia, no tiene amor para nadie. Y asiste a la iglesia, pero nunca prendió la llama del Espíritu Santo en su vida. Aquí la clave es que el Espíritu Santo obre en nuestro corazón para que en nuestras vidas se active el poder, el amor y el dominio propio en nuestros corazones. ¿Quién dice amén? Porque podemos vivir mucho tiempo, mis hermanos, con la llama del Espíritu Santo apagada en nuestros corazones. Y no les está hablando una persona que se las cree de mucho. Al contrario, yo sé que es estar en una iglesia apagado. Me ha pasado muchas veces. Pero quiero decirle en el nombre de Jesús, la Biblia dice que cuando el Espíritu Santo de Dios aviva la llama en nuestro corazón, se activa primeramente el poder de Dios. Nos podemos preguntar: ¿y poder para qué? Poder para ser buenos esposos. ¿Cuántos esposos hay aquí? Levántenme su mano. Todos los hombres que tengan una esposa, levántenme su mano. ¿Cuántas esposas hay aquí? Levántenme su mano. Aquellas esposas. Poder para ser una buena esposa. Poder para ser una buena madre, un buen padre de familia. Para ser un hombre, una mujer de Dios. Porque eso no es producto de la casualidad. No, mi hermano, es que este man es tremendo. ¿Por qué? No sé. No, mi hermano, todo tiene una consecuencia. No se trata de venir a la iglesia, se trata de que el Espíritu Santo avive el fuego que está en nuestro corazón. Y es allí donde se activa el poder de Dios en su vida. Es allí donde usted comienza a vivir en lo sobrenatural de Dios, donde usted tiene una familia de bendición diferente a la del resto de la sociedad. Es allí donde usted puede lograr un matrimonio de bendición. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está activado en su vida, mi hermano. Pero no solamente se activa el poder, se activa también el amor. Cuando vamos al original, la palabra amor en el griego es ágape, que tiene que ver con la benevolencia de Dios, tiene que ver con el amor de Dios. En otras palabras, cuando usted activa el poder de Dios, cuando usted aviva el fuego en su corazón, no solamente se activa el poder de Dios, se activa también el amor de Él. Pero esta persona, ¿por qué ama a todas las personas? ¿Por qué mantiene toda contenta? ¿Por qué ama? ¿Por qué es tan desprendido? ¿Por qué no le cuesta compartirle un mercado a otro hermano? ¿Por qué? Vea, mi hermano,
¿Necesitamos amor? Claro que sí. Amor para amar a nuestra familia, para no salir corriendo como muchos hombres o como muchas mujeres salen corriendo. Por cualquier problema se separan hoy en día. Queridos amigos, necesitamos estar llenos del amor de Dios para tener familias bien consolidadas, para amar a nuestros hijos, para comprenderlos, para amar al vecino, al que está al lado suyo, para amar a ese hermano que le cierra a usted mientras usted va manejando, para amar a la señora que trabaja en la casa, para respetarla, para tratarla con dignidad. Necesitamos amor, mis hermanos, porque Dios es amor. Y cuando Cristo, escúcheme bien, cuando Cristo reina, cuando el Espíritu Santo aviva su corazón, usted se activa también en usted el amor. Nos volvimos expertos en castigar a nuestros hijos. Somos buenos para castigar, pero no para formar. Escúcheme bien. Nosotros como padres, ¿cuántos son padres aquí? Levánteme su mano. Obviamente depende de la etapa de vida que usted esté viviendo y depende de la edad de su hijo, usted utiliza la vara o no. Pero mientras su hijo esté bajo su cobertura, usted debe formarlo. Repita después de mí, formarlo. Esa es su labor como papá. Con amor. No es el golpe de la vara. Es que usted le explique y le forme, le enseñe que eso no está bien. Porque el niño recibe el golpe y ni entiende por qué le está pegando. Recibe el traquetazo en la espalda y yo no sé por qué me pegaron, mi mamá está brava. Pero la mamá llegó, hermano, ese apartamento estaba todo desordenado, todo cochino, y le pegó a los dos y se encerró en la pieza. Y los niños se quedan llorando y no saben por qué les pegaron. En vez de decirle, toma tu correazo, pero sentate. Vos no puedes ser un desordenado en la vida. Vos tenés que actuar correctamente. Porque en la vida más adelante te va a exigir orden. ¿Cuántos me están entendiendo lo que les estoy explicando? Usted está llamado a formar. Y usted comienza a formar cuando el amor de Dios está en su vida. Porque el Espíritu Santo te llena de amor para formar. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a Jesús? Eso es un combo triple. La palabra dice poder, repita después de mí, poder, amor y dominio propio. La palabra dominio propio en el griego la encontramos como sofronismos, que tiene que ver con la autodisciplina, con el control propio, que tanta falta le hace a tantas personas. Hay muchas personas que viven derrotadas. Yo tengo que hablar con muchos jóvenes que me dicen, no puedo. Pues ¿cómo va a poder, mi hermano, si está apagado en el espíritu? Apagado en el espíritu no va a poder él, ni va a poder yo, ni va a poder absolutamente nadie, mi hermano. Pero cuando el Espíritu Santo nos llena, podemos controlarnos, controlar la ira, controlar el estrés, controlarnos en momentos de crisis, tomar buenas decisiones, actuar con sabiduría y entendimiento. ¿Cuántos anhelan eso para sus vidas? Pero esto, mis hermanos, sucede cuando permanecemos en su presencia. Allí encontramos la fuerza. Es a través de su palabra, porque separados de Él nada podemos hacer. El primer llamado del apóstol Pablo a la iglesia para activar su mecanismo de defensa es aceptar el desafío de ¿qué? De robustecernos. Amén. ¿Qué más dice la escritura? Acompáñame por favor al siguiente versículo. Lea conmigo por favor versículo 11, 12 y 13. Vamos un poquito más rápido. ¿Vestidos de qué? De toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cierto que sí? ¿Qué más dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, escúchame bien, aquí en la clave, por favor, preste la atención.
tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes. Número 2, para activar el mecanismo de defensa espiritual debo aceptar el llamado a utilizar las armas que el Señor nos da. Dígale a la persona que tiene a su lado, vamos a utilizar las armas de Dios. Recordemos el contexto. Pablo está escribiendo desde la prisión. En otras palabras, está encadenado, está experimentando ataques, pruebas, momentos de mucha dificultad. Pero él tiene la convicción que la única manera para salir victorioso de esa situación que está viviendo es a través de utilizar las armas de Dios. Y obviamente en el capítulo o en el verso 14 y 17, él describe la armadura de los soldados romanos, que es la famosa armadura de Dios. ¿Cuántos han escuchado acerca de la armadura de Dios? Levánteme su mano. ¿Cuántos oran la armadura de Dios? Levánteme su mano. Ah, bueno. Entonces la Biblia habla del cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que estar armados, mis hermanos? Leamos la Biblia. Colocamos el versículo, por favor. Léalo conmigo. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día. Ay, ¿cómo así que día malo? Yo pensé que yo iba a la iglesia, hermano, y todos los días iban a ser buenos. Hay días buenos y hay días no tan buenos. Pero quiero decirle algo, el cristianismo se vive y debe resaltar sobre todo en el día malo. Porque es muy fácil ser cristiano, mis hermanos, cuando usted no tiene ningún problema. Es fácil ser cristiano cuando sus finanzas están bien. Es fácil ser cristiano cuando usted no tiene ninguna montaña enfrente, no tiene ningún gigante. Es muy fácil ser cristiano. El verdadero cristianismo se vive en el día malo. Aquí todo el mundo es cristiano. Aquí todos levantamos la mano, todo el mundo dice amén, todo el mundo dice aleluya. Aquí no se debería vivir el cristianismo. ¿Entienden lo que le estoy diciendo? Por favor, me a interpretar. El cristianismo se vive cuando usted sale de aquí, mi hermano, y le toca un día de esos que usted sabe que es allí donde usted tiene que utilizar las armas. Es allí donde usted tiene que utilizar la armadura de Dios. ¿Quién dice amén? Tuve un conflicto este fin de semana en cuanto a qué debía predicar este domingo. Tenía preparado otro tema, pero anoche, justamente anoche, el Señor me dijo, o tuvo un sentir muy especial de predicar mecanismos de defensa para ustedes durante todo este día. Y el Señor ha colocado un sentir muy especial en mi corazón. Y siento decir que quizás muchos de nosotros hoy no estamos viviendo los mejores días de nuestra vida. Quizás hay personas mire, yo no sé, porque adivino no soy, pero seguramente entre nosotros hay personas que no están viviendo los mejores días de su vida. Es más, están viviendo días malos. Pero quiero decirle en el nombre de Jesús, en el día malo es cuando usted tiene que levantarse. En el día del malo es que usted tiene que colocarse la armadura de Dios. En el día malo es que usted tiene que resistir al enemigo para salir victorioso en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos dos desafíos, mis hermanos. ¿Qué dice el apóstol? Tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cierto que sí? Tenemos dos desafíos: tomar la armadura y usarla. Y voy a decir algo que espero no suene o no me vaya a malinterpretar, por favor, con esto que voy a decir. Espero no herir susceptibilidades, porque el desafío es a utilizar las armas. Repita después de mí: utilizar las armas. Quiero escuchar a la iglesia: utilizar las armas. Tomar la armadura de Dios. Escúcheme bien, es lo que nosotros tenemos que hacer.
Pero usar la armadura de Dios es diferente a recitarla. Hay gente que recita muy bien la armadura de Dios, pero no la usa. Mi hermano está pero conectado conmigo. Escúcheme bien. Una cosa es recitar la armadura y otra cosa es usarla. Hay gente que dice: me pongo el escudo de la fe para detener todo espíritu, todo dardo de fuego del maligno, pero no confían que el Señor los puede ayudar. No se trata de decir que usted se pone el escudo, se trata de que usted le crea a Dios y tenga fe en su corazón que el Señor lo va a sacar de la situación que usted está viviendo en ese preciso momento. No se trata, mis hermanos, de hablar como loras mojadas, porque eso no tiene nada que ver con lo que la palabra está diciendo. Como le digo, si usted ora la armadura de Dios, sígalo haciendo, pero por sobre todo que usted la ore, vívala. Tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y lo decimos fuerte y todo, pero ni siquiera vamos a la palabra. Y yo me la puse, yo tomo la espada todos los días, pero ni siquiera lee la Biblia todos los días. Entonces, ¿dónde está el arma? Escúcheme bien. Lo que el apóstol está diciendo es un llamado a usar, no a recitar. Y créame, eso es algo que yo me lo imagino. Yo no me imagino al apóstol Pablo allá en esa cárcel, en esa prisión asquerosa y oliendo a mico, encadenado, seguramente golpeado con hambre, recitando la armadura de Dios. Yo no me lo imagino. Yo me imagino un apóstol Pablo tirado en el piso, pero creyéndole a Dios, usándolo como un escudo, teniendo una convicción de que el Señor va a hacer algo. Me lo imagino tomando la espada del Espíritu, pero no recitándola, sino leyendo la Torá. Queridos hermanos, no se trata de recitar, se trata de usar las armas que el Señor nos ha entregado. ¿Quién dice amén? Levante su mano derecha al cielo y repita después de mí: Señor, ayúdame a usar las armas que tú me entregas. Amén. Voy a tratar de terminar en 5 minutos. Présteme mucha atención, que viene la cerecita del postre. Acabamos de hablar, o estamos viendo un tema que hemos titulado como, repita después de mí, mecanismos de defensa. Y hemos hablado que como cristianos necesitamos activar ¿qué? Nuestro sistema de defensa espiritual. El apóstol Pablo le hace un llamado a la iglesia de Éfeso y le dice: para que usted active el mecanismo de defensa, usted tiene que aceptar el llamado a ser un cristiano fuerte, robusto. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la llenura del Espíritu Santo. No hay otra manera. Después el apóstol les dice: ahora vamos a usar la armadura en el día malo, porque es allí donde usted es cristiano, es allí donde usted demuestra quién es en el Señor. Pero no vamos a recitar una oración, vamos a vivir esa oración. ¿Quién dice amén? Número 3, lea conmigo rápidamente el verso 11 y verso 13, y lea por favor las dos palabras que se repiten: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar ¿qué? Repita después de mí: firmes. Versículo 13, la última parte: y habiendo acabado todo, estar ¿qué? Repita después de mí: firmes. Número 3, para activar el mecanismo de defensa espiritual debo aceptar el llamado a resistir sin desmayar. Nuevamente pensemos en el apóstol Pablo. Él sabía que estaba pasando por situaciones muy complicadas. Él sabía que en el día malo suceden cosas como desánimo, depresión, ganas de tirar la toalla. Cuando usted está viviendo en el día malo, mi hermano, usted no quiere ni estar casado, ni tener hijos. Cuando usted está viviendo en el día malo, mi hermano, usted quiere hasta dejar el país, dejar su tierra, esta tierra maravillosa que nos dio el Señor, tan hermosa. ¿Cuántos aman Colombia?
para irse, hermano, a aguantar hambre a otro lado, que lo traten bien mal a uno y que le toque hacer lo que aquí usted nunca hizo. Cerremos paréntesis. Pero en el día malo usted toma malas decisiones, y eso el apóstol lo sabía. Por lo tanto, él les dice: estén firmes, no tiren la toalla, mis hermanos, porque los matrimonios se terminan en el día malo. Nosotros marcamos negativamente la vida de nuestros hijos en el día malo. En el día malo los jóvenes caen en fornicación. En el día malo cometemos adulterio con nuestras esposas o con nuestros esposos. En el día malo suceden tantas cosas, mis hermanos. Por lo tanto, el desafío, mis hermanos, es a permanecer firmes en el Señor. Debemos aceptar ese desafío. Escúcheme bien. Uno de los desafíos más grandes como cristianos es que nosotros podamos no simplemente encender la llama del Espíritu en nuestro corazón, sino que esa llama permanezca encendida. Este es el desafío que usted tiene como cristiano. Que usted todos los días pueda levantarse y encender la llama del Espíritu en su corazón y no dejar que nadie apague esa llama en su vida. Ese es el desafío que usted tiene como hijo de Dios. Pero la realidad es que a veces vivimos años enteros con el espíritu apagado, viviendo en derrota, en pesimismo, pensamientos horribles, criticando y quejándonos todo el tiempo. Levítico capítulo 6, versículo 12 y 13 dice: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego, léalo conmigo, arderá continuamente en el altar, no se apagará. La orden para los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el primer testamento, en el tabernáculo, era que sobre el altar el fuego no se podía apagar. Esa era la orden de Dios, porque el fuego representa la presencia de Dios. La presencia de Dios en su vida nunca se puede apagar, mi hermano. Ese es el desafío. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Por qué no se puede apagar el fuego en su vida, mi querido hermano? Por favor, trate de responder eso. Si usted no responde eso, no estuvo en esta predicación. Muy bien, mi hermano, pero eso no fue lo que dije exactamente. Porque cuando usted vive, esto no se puede apagar, porque usted necesita vivir en poder, en amor. Sí, ¿se acordaron? No se puede apagar porque usted necesita vivir ¿cómo? En poder, en amor y en dominio propio. Entonces, ¿cómo hace? Quiero hacer una ilustración para terminar este tiempo, y yo quiero que usted le preste mucha atención a esto. Es algo que usted quizás ya conoce, pero así como el fuego, escúcheme bien, necesita del oxígeno, de las moléculas de oxígeno que están en el ambiente. Él las consume y por eso está prendido. Cuando nosotros le quitamos las moléculas de oxígeno al fuego, ¿sabe qué va a pasar? Se va a apagar. Así de sencillo. Esto usted lo hizo cuando estaba en primaria. Usted le quita el oxígeno al fuego, inmediatamente la llama se extingue. Muy bien. Escuche esto, por favor, y présteme mucha atención. No se vaya a perder, por favor. Así como la vela, mis hermanos, necesita del oxígeno para estar encendida, el cristiano necesita de la oración diaria con el Espíritu Santo para que la llama de Cristo no se apague en su vida. Así que, mi hermano, hoy quiero decirle en el nombre de Jesús: usted quiere tener el Espíritu avivado, usted tiene que orar todos los días. No puede bajar la guardia de orar por su vida, por su familia, por su vida espiritual. Denle un aplauso fuerte a Jesús. La oración es el oxígeno para la llama de Cristo en la vida de un cristiano. Quiero decirle algo.
Si usted escuchó esta prédica y se emocionó, gloria a Dios. Pero si esta semana usted no pasa tiempo con el Señor, perdió su tiempo. Y yo coloqué una semilla en su corazón. Quiero decirle en el nombre de Jesús, vamos a levantarnos a ser cristianos robustos. Vamos a buscar la presencia de Dios. Vamos a vivir en el poder, en el amor, en el dominio propio, para que el Señor nos levante a donde Él quiera levantarnos. Denle un aplauso fuerte.